A ver, hablábamos con Sergio Comas de este doble rasero del régimen castrista que se queja de intervencionismo cuando ellos tienen un récord de claro, cuando ellos lo hacen no es intervencionismo, es internacionalismo. Pero en acciones violentas que no le incumben, por muy dictador que sea Pinochet, no veo por qué tenía que estar Cuba planificándole un atentado donde murieron, creo que 8 personas, ¿no? Murieron como 8 escoltas y como 11 heridos. Ajá. ¿Cómo fue esa historia? Eso fue en el 1986, en el verano del 86, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hizo una coordinación con el gobierno cubano, por supuesto, a través de tropas especiales. Alejandro Ronda, general de operaciones especiales del MININ, supervisó la operación y se dice que es Tony de la Guardia, que en una embarcación hace las entregas. Hubo más de 6 entregas en Carrizal Bajo, en las costas de Chile Sur. ¿De armas? De armas de todo tipo, M16, que lo habían obtenido como un remanente en la guerra de Vietnam, lo habían negociado. ¿Verdad que fueron toneladas? Fueron como 80 toneladas de armas. Y los alijos fueron en tantos lugares de la costa que los pobladores y pescadores se dieron cuenta de que algo raro estaba ocurriendo porque había una barcaza que ellos habían alquilado y que entraba constantemente. Allí venían RPG-7, que es un rocket, un cohete antitanque ruso de mucha efectividad. Venían granadas. Que eso fue una bazuca con lo que después en Paraguay mataron a Somoza. Sí, efectivamente es una operación en la que también la mano de tropas está allí. Bueno, el alijo fue tan importante que la alcaldesa del lugar dio cuenta a las autoridades y fueron detenidos, encontraron todos los alijos de eso. No obstante, era tantas las armas que recuperaron como el 80%. El resto cayó, el comando no tuvo acceso a eso. El atentado a Pinochet, como todo el mundo sabe, no era precisamente este que se hizo a última hora. Ahí está Pinochet, enseñando el auto, el Mercedes con todos los disparos, que suerte que era un auto blindado, saliendo de ¿no? su casa de campo, en el melocotón sale. Por cierto, que el nieto de Pinochet iba a montarse un auto no protegido, es un auto sin el blindaje que tiene ese Mercedes. Eso es un Mercedes 500 SL que se tuvo que mandar a reparar después a Alemania. Las ventanillas no se le pueden bajar porque es un blindaje total contra balas y proyectiles de alto calibre. Y lo que le ocurrió a estos guerrilleros es que en su desespero ellos querían dinamitar un área por la que pasaba Pinochet, pero pasaban a tan alta velocidad que desistieron de eso, después de haber picado todo el suelo con una sierra de tusteno y haber puesto las dinamitas. Aquí está ya reparado, ¿no? Ahí está ya reparado, está en exhibición. Se dice que lo tiene un futbolista después que salió en un remate. Es una imagen de hace 7 años. Sí, lo heredó el presidente Lagos, lo puso a remate porque no quería la herencia pinochetista, pero después lo compró un millonario y después pasó de manos en manos. Y dicen que porque la violencia que hay en Chile en estos momentos, que hay asaltos y eso, una persona del mundo del fútbol lo tiene. Ahí lo tiene en exhibición, está completamente equipado como estaba antes del atentado. En ese atentado, el Frente Manuel Rodríguez cerró la carretera con un tráiler y se precipitaron a hacerle fuego a Pinochet, que llevaba a su nieto en el carro. El nieto, como te dije, iba a estar en un carro de escolta normal, pero Pinochet tapó al niño con el cuerpo y hubo un tiroteo salvaje donde murieron muchos escoltas. De hecho, como los RPG-7 rusos se echaron a perder, se mojaron por el tiempo que tuvieron guardados en la costa, utilizaron un cohete norteamericano que es el LO, que es un cohete ligero antitanque muy potente, pero lo que ellos no sabían es que al acercarse tanto a Pinochet para tirarle, ese cohete cuando tú lo lanzas tiene que recorrer más de 9 metros para que se active la espoleta de explosión y sencillamente el cohete lo que le dio como una piedra a la ventanilla del carro de Pinochet, a la parte del cintillo de metal, y lo que produjo fue un estallido que fue lo que hizo que dio las manos a Pinochet, ¿eh? Sí, y el techo del carro que le estaban tirando desde arriba porque era un cerro donde estaban tirando. Y el nieto que era pequeño dice que tuvo El nieto tuvo mucho protagonismo porque es que el sargento que manejaba el carro, que por cierto fue felicitado, mírale donde pegó el cohete, ves que no entró pero astilló completamente. Y él se fastidió la mano porque tapó al niño. El chofer que tuvo carro, dicen que una marcha atrás de película, increíble, porque es un carro muy potente, 8 cilindros, no podía ver porque estaba lleno de sangre todos los cristales y el niño corrió la cortina trasera que tapa al presidente y le permitió al chofer que hiciera un giro salvaje, se tiró por una cuneta y llegaron a la unidad más cercana. Es decir que Pinochet rápidamente montó ese carro, lo montaron frente a la Moneda, en una tribuna, lo montaron y él lo exhibió, explicó el atentado.
y esta gente escaparon a través de la frontera argentina. Volvemos al tema de la frontera argentina, las armas y Cuba. Fíjate que es la misma salida que tuvo el frente y se dice que Fidel recibió a algunos de ellos por curiosidad para saber cómo le había ido con el atentado. Por cierto, esta gente fracasaron, a pesar de que mataron muchos escoltas, porque sin el debido entrenamiento no abrieron el ataque con explosivos y después con armas largas. Sí, porque empezaron a disparar y alertaron. No, ya usaron los cohetes tarde, ya la escolta se había repuesto. Esa es la cortina que corrió Esa es la cortina que corrió el niño y gracias a ese el hombre vio para atrás. Todo esto se sabe gracias a testimonios de cubanos que participaron y chilenos en la conexión de Cuba con esto. De ambos lados. Massetti, por ejemplo, ha escrito ampliamente sobre este atentado y también sobre el de Paraguay. Sí, efectivamente. Y tiene un patrón muy parecido, hablando de intervención, como tú dices, a la ejecución de Somoza, en que está la mano de Cuba también. Y entonces yo no sé con qué moral y tratando de borrar la historia, la memoria histórica de la gente, Cuba dice que Estados Unidos es intervencionista en el tema de ellos y tratan de sacarle al bloqueo y a la mano del imperialismo el descontento que hay en Cuba en estos momentos. Es algo inaudito. Ellos podrían argumentar que se trataba de dictadores feroces de derecha como Pinochet o como Somoza, pero la verdad es que han intervenido también y han tratado de desestabilizar sistemas perfectamente democráticos con presidentes perfectamente electos por el pueblo. En realidad ellos tienen una guerra contra Occidente. Ahora mismo vemos el alineamiento que tienen con Moscú en el ataque a un país donde no había un dictador, que es Ucrania, un país que al contrario trataba de abrirse paso contra la corrupción, de pertenecer al mundo occidental y democrático que es Ucrania. Y ellos están alineados por completo. El periódico Granma hoy mismo tiene un montón de noticias sobre... Se quejan de que, hoy en la primera plana de Granma, se quejan de que el mundo no le ha dado el verdadero valor y peso que tiene las elecciones que se realizaron en Rusia. Es una cosa completamente ridícula. Claro, ¿no? Claro, como las elecciones de ellos, donde Fidel ganaba con el 98.9% de los votos. Todo eso es absolutamente increíble. Por cierto, Mario Díaz Valar está tratando de pasar una legislación que, bueno, necesita pasar todo el proceso, incluso después en el Senado, en la que, entre otras cosas, restablecería la ayuda para Radio y TV Martí, que ha sido desmontada casi, que me perdonen los que están allí involucrados, al gusto de las peticiones de La Habana. No sé si has oído algo de lo que Mario ha dicho. Sí, creo que ya pasó hoy mismo la prueba del Congreso, falta que se someta al Senado. Y me llama la atención que yo creo que Radio Martí estaba operando casi como con 13 millones de dólares. Y esta propuesta lleva 25 millones de dólares, lleva una regulación para el tema de las MIPYMES estas que son progubernamentales, una prohibición y limitar visas también. Y tiene también ayuda técnica digital para mejorar y evitar la censura en Cuba. Esa parte le molesta mucho a Cuba y es muy necesaria, porque tú has visto cómo cada vez que hay una protesta se suprime la internet para que otras provincias no se enteren de lo que está ocurriendo, que es precisamente lo que ocurrió el 11J, que le dio tiempo a la gente a comunicarse y saber que se estaba lanzando la gente a la calle. Ahora, el tema de las MIPYMES, que Mario Díaz Valar lo ve como tanta gente, no como una verdadera apertura económica de medianas y pequeñas empresas, sino como una punta de lanza, de testaferros que funcionan, sobre todo en las grandes, en las mayores de las pequeñas empresas cubanas, como una pantalla realmente del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué le da importancia a Mario Díaz Valar a esto? Le da mucha importancia porque ya los congresistas cubanos conocen el modus operandi de Cuba. Y no sé si tú te has fijado cómo después de la muerte de Luis Alberto Rodríguez Calleja, que dirigía Gaesa con mano de hierro, se ha producido esta proliferación de MIPYMES donde hay personajes. Este tema de Gil va a traer nuevas caras complicadas en la redada esta, en este entarimado de MIPYMEros, y porque si tú te das cuenta la situación en que está el pueblo de Cuba, donde las bodegas y el sector estatal no tiene, por ejemplo, harina, leche, pan y medicina, y las MIPYMES la están vendiendo. ¿Qué te dice eso? Que se están formando bolsones de poder a través de negocios, y eso lo hacen altos oficiales de la FARC y gente colocada, que pueden ser familiares de personas que están tomando decisiones, como ocurrió con el caso de Gil.
que favoreció. Lo que pasa es que esta película la hemos visto tantas veces, cada vez que ellos hacen una mínima apertura, recuerdo en los años 80 que permitieron artesanos en la catedral y permitieron a algunos campesinos pues actuar con más libertad. Eso concluyó con la operación Adoquín, le llamaron a la de la catedral, donde metieron presos a todos los pobres artesanos, y después con una que le llamaron Pitirre en el alambre, donde a los que les cayeron fue a los campesinos. Por cierto, aquí también querían hacer una operación Pitirre en el alambre desde el condado de Miami-Dade contra los campesinos del sur de la Florida, pero les ha salido el tiro por la culata.